Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 21 de febrero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Espero que usted haya tenido un placentero fin de semana. Saludamos a los cirnautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden participar enviando su mensaje o su comentario a través del chat que está habilitado o en Facebook. La prensa gráfica ha lanzado su mega red social más grande de un medio de comunicación en el país, en un esfuerzo por escucharles, interactuar y por estar más cerca de ustedes ahora que no solo son lectores, sino también oyentes y televidentes con la evolución de las nuevas tecnologías. Desde el Facebook usted puede acceder al fans page de la prensa gráfica y dar me gusta y pueden participar entonces en una rifa de un iPad. Tiene ahí los detalles de esa campaña que hemos lanzado. Y en el marco de esto queremos hablar de la importancia de las redes sociales, de cómo han transformado la vida de las personas y de las comunidades y desde luego de los países. Para conversar sobre estos temas está con nosotros en nuestros estudios Mario López. Él es el director de la empresa Analítica, una empresa dedicada al marketing y la investigación. Mario es además catedrático universitario y consultor. Mario, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, William, por su invitación. Bueno, Mario, para comenzar entonces, hablemos un poco qué son las redes sociales. Uno se pregunta, bueno, ¿son para interactuar? ¿No son para tener una actitud pasiva? ¿Pero qué son? ¿Cómo se definen? Bueno, básicamente el fenómeno de las redes sociales es básicamente para crear voz en el consumidor y para generar una situación de comunicación bidireccional entre el receptor y el emisor. Por mucho tiempo hemos tenido una comunicación unidireccional, la cual no permitía interactuar a la comunidad con los medios de comunicación. Entonces, claro, las redes sociales permiten interactuar con marcas, permiten interactuar con empresas, con partidos políticos y pues generan esa comunicación. O sea, la pasividad, digamos, o la actitud únicamente espectadora se terminó con las redes sociales. Es cosa del pasado, exactamente. Es cosa del pasado y más que del pasado podemos observar que se da en todos los estratos de la sociedad. Las redes sociales son para todas las edades. La gran mayoría de personas, si hablamos de jóvenes, que era uno de los mitos, que los jóvenes eran los mayores usuarios de las redes sociales, es un mito que está demostrado que no es así. Es para todas las edades, principalmente entre el bloque de los 15 a los 40 años, pero también hay personas adultas, jubiladas, que están sumamente encantadas del uso que Facebook les permite, encontrar amigos, encontrar aquellos amigos de hace 30, 40 años que ya no veía y ahí puedo ya tomarme un café, ir a almorzar con este tipo de personas, o si hay algunos que se han ido al otro lado del mundo, a Europa, pues puedo estar comunicándome con ellos sin ningún problema. Ahora, pero la característica fundamental es eso, que permite la interacción, es decir, la participación, el vertir una opinión sobre un comentario, sobre una idea, sobre una opinión, ¿no? Sí, era lo que no había antes, es decir, era una comunicación direccional únicamente, no era bidireccional y tampoco con retorno. Sí, por ejemplo, empresas como Nike y otras empresas a nivel mundial ya crean sus productos en función, Starbucks es otra, crean los productos en función de lo que el consumidor desea en línea. Otra de las grandes virtudes que tienen las redes sociales es que, por ejemplo, las empresas pueden comunicar de forma segmentada sus mensajes, ya no de forma tan masiva como antes se estaba haciendo, y pues ese es también otro de los elementos importantes que las redes sociales han apuntado. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, ¿qué implicaciones ha tenido esto para los medios de comunicación en términos generales? ¿Qué significa esto, las redes sociales? Si los está desafiando a los medios de comunicación o se convierten en complementos esenciales. Vamos a la pausa.
Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Está con nosotros en nuestros estudios Mario López, director de la empresa analítica dedicada al marketing y la investigación. Estamos hablando de redes sociales. Mario, preguntaba entonces, ¿las redes sociales qué implican o qué han implicado para los medios de comunicación en términos del impacto, de cómo se ve, si son complementarios o de qué forma? Bueno, los medios de comunicación pues nos han informado a lo largo de mucho tiempo, de muchas décadas, de diferentes temas. Las redes sociales no vienen a restar una cuota de mercado a los medios ya tradicionales, como son el periódico, la televisión, el radio, sino que más bien vienen a abrirse su propio nicho. Y al abrirse su propio nicho, vienen a crear esa complementariedad que buscaba el consumidor. De hecho, la comunicación que se genera en las redes sociales procede de los medios tradicionales, entonces no puede haber una desvinculación. Cada uno de los posts que vemos nosotros en las diferentes comunidades de cibernautas son creadas a partir de lo que los medios tradicionales han generado en sus sitios y en sus redes sociales mismas. Es decir, hay una noticia importante, entonces lo hacemos nosotros, pues todo el mundo es tomar ese vínculo, lo coloca en su sitio de Facebook, por ejemplo, correcto. Y entonces ya es la noticia y ahí va ya. Y se genera la discusión. Es correcto, exactamente. Así es como va creciendo, se complementan ambos medios, o sea, no van a ser desplazados. De hecho, el periódico pareciera algo que no es natural, sin embargo el periódico ha podido manejar muy bien lo que es la parte del ciberespacio, y hablo de la gran mayoría de periódicos, no únicamente de la prensa gráfica, quienes se han apoderado de toda la parte del ciberespacio como tal, quienes lo manejan muy bien, y ahora pues la campaña de redes sociales de la LPG, que es bastante bien estructurada. Hay una situación, y tal vez para que quede claro que las redes sociales no únicamente es Facebook, no únicamente es Twitter. Las redes sociales es toda una estructura que viene desde blog, YouTube, y también lo que viene actualmente son las plataformas de comunidades. Las plataformas de comunidades es donde nosotros vamos a jalar acá a todos los cibernautas para que puedan estar pues interactuando, creando, diseñando y desarrollando los productos. Ya no una comunidad pública como Facebook, ya no una comunidad pública como Twitter. Por ejemplo, Small World Labs genera plataformas para diversas entidades a nivel latinoamericano y en los Estados Unidos. Esta empresa lo que hace es crear comunidades. Esas comunidades impulsan increíblemente el posicionamiento de marca y la sensibilización hacia los productos o hacia los servicios que se producen. Pero esto ya es para cuestiones mucho más focalizadas, específicas. No, es el paso 2 después de las de Facebook y después de Twitter. El paso 2 es llevárnoslos a comunidades. Y le cuento, hay más de 150, 170 aproximadamente las que contamos la última vez de redes sociales que existen a nivel mundial. Puedo mencionarle algunas, como por ejemplo Twenty, que tiene un éxito muy grande en España. Quora, que es una de las redes sociales que recién han sido lanzadas hace un poco más de un mes, que se le llama la red de inteligentes, porque son contactos de negocios, son personas de negocios, es muy similar a LinkedIn. La diferencia de Quora, que es otra red social, es que tiene un acceso restringido. Usted no puede pertenecer a esta si no es invitada por alguien que ya esté allí. Entonces, en cambio, Facebook, Twitter son, si quiero, pues me voy a ir, etcétera. ¿Y eso es natural que esté ocurriendo? Es decir, ¿qué impacto va a tener esto? Cada vez los consumidores vamos creando ciertas comunidades, comunidades de acuerdo a los diversos intereses que cada uno de nosotros vamos teniendo. Por ejemplo,
yo tengo intereses de marketing, me voy a las comunidades donde se especializa en marketing, otros tendrán intereses en política, otros en biología, entonces el ciberespacio se va fragmentando cada vez más y más. Al fragmentarse el ciberespacio se nos hace mucho más difícil alcanzarlo y por eso es que Facebook en algunos casos no va creciendo al ritmo de todo lo que se va desarrollando y no es porque Facebook no esté bien desarrollado. De hecho, teníamos un dato a junio del 2010, del año pasado, de 480,000 fans en Facebook y ahora tenemos... En el caso de El Salvador, ¿verdad? En el caso de El Salvador específicamente, ahora tenemos 750,000 aproximadamente. Para ser exacto, tenemos el dato acá, son actualmente, un segundo, 624,682,000 a nivel mundial. Y en El Salvador tenemos una audiencia de 775,920 solo en Facebook. Y a esto hay que sumarle personas que no les interesa Facebook, pero sí Twitter u otras redes sociales. Políticamente hablando, tener solo en Facebook 775,000 cibernautas es un dato relevante, es un dato importante, es un dato que estamos hablando de más del 10% del grueso de votantes. O sea, por eso entonces es que también los partidos políticos están volviendo la mirada con más insistencia, como que están mucho más atraídos por esto. Debo hacer una pausa, cuando regresemos seguimos profundizando sobre el tema, volvemos. ¿Cómo? Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Mario, solo quiero que nos regresemos a un punto más atrás en donde usted planteaba sobre, bueno, hablamos de la relación de las redes sociales, medios de comunicación, bueno, planteamos entonces que es una cuestión más que todo de alguna manera complementaria, pero bueno, para los medios de comunicación es interesante porque además ya un medio impreso, por ejemplo, como la prensa gráfica, no solo se trata de que la persona tome el periódico impreso y se vaya a leerlo como era en el pasado, ahora si lo lee electrónico también puede participar y si está en Facebook, o sea, ya hay otro nivel de interacción, ¿no? Sí, eso es, bueno, nosotros lo calificamos de brillante esa oportunidad que se tiene de poder comentar y de poder generar inteligencia colectiva sobre cada una de las noticias que vierte los medios tradicionales. Básicamente creemos firmemente que ese nivel de complemento que generan las redes sociales con los medios, de hecho los medios tradicionales como la televisión, el periódico, han impulsado el desarrollo de las redes sociales. Han sido ellos los que le han dado el espaldarazo a las redes sociales porque sus estrategas saben lo importante que es las redes sociales en el tema de la comunicación con sus lectores, con sus fans, con sus seguidores. Bueno, me decía entonces también en el segmento pasado que en junio se tuvo registrado más o menos 450,000 miembros activos en Facebook aquí en El Salvador, y esto ha crecido a 775,920. ¿Para qué fecha me decía? Es para el más 20 inmediato. de febrero. Para el 20 de febrero. Estamos hablando de ayer. Un par de horas. Un par de horas, exacto. exactamente. ¿Esto qué significa? Porque se ha duplicado el número de personas que están en Facebook. Se ha duplicado y eso refleja un interés marcado de la población
hacia el tema de las redes sociales. Por ejemplo, en los Estados Unidos actualmente se tiene a 151 millones de personas conectadas en Facebook. ¿Y cuánta población tiene Estados Unidos? Estamos hablando de un porcentaje bien alto de conexión en las redes sociales. Uno de los principales problemas por los que se le ha restado cierto grado de valor al tema en línea ha sido por la penetración de la Internet y porque hay falta de estadísticas que reflejen lo importante que es las redes sociales la Internet actualmente en nuestro país. Le comparto algunas cifras. El 18% de los hogares en el país, en una muestra urbano-rural a nivel nacional, ya cuenta con Internet en su hogar. Eso es bien alto. Eso es bien alto considerando los niveles de ingreso per cápita de nuestro país. Quiere decir que tenemos población que puede contratar Internet en su hogar. Ahora, si hablamos de acceso o de penetración de Internet, esos datos sobrepasan el 60% actualmente. Tenemos personas que pueden conectarse en cibercafés, universidades, en su trabajo principalmente, entre otros. De hecho, valga la aclaración, Facebook es principalmente utilizado en el trabajo. Esa es una de las situaciones, pero a diferencia de Messenger, cuando los empresarios retomaron Messenger como algo dañino para la productividad del empleado, ahora ha sido prácticamente pasado por alto, porque saben el valor mercadológico que también tiene y porque también pueden conocer la vida del empleado. De hecho, ya las empresas de hiring están viendo sus perfiles en Facebook, qué es lo que hablan, lo que dicen, para poder conocer un poco más sobre ellos. Bueno, por eso es que también muchos papás recomiendan a sus hijos adolescentes tener mucho cuidado lo que escriben, lo que expresan, porque bueno, también eso en un momento determinado puede contar cuando ellos adquieran un trabajo en el futuro, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un histórico que se va dejando en el Facebook que incide fuertemente en lo que al futuro pues viene. Y Facebook no es una herramienta como algunos han señalado con un peligro fuerte. Sí es cierto, se han dado en algún momento algunos tipos de situaciones, pero es también pues por el mal uso que se le ha dado. Me decía usted sobre el tema de penetración. Bueno, en esto hay dos cosas. Una es la penetración que tiene el Internet y lo otro es el costo por el servicio, ¿no? Porque bueno, se requiere una computadora y todo esto. En el país, ¿cómo va evolucionando entonces el Internet a nivel general? Porque usted me daba una cifra compartida que era urbano-rural. Fuimos a cantones, a zonas urbanas y encontramos ese dato que nos parece sumamente interesante. 18% de los hogares ya cuentan con servicio de Internet en su hogar. ¿Qué población serían 18% en números? ¿Cuánto puede ser? Estamos hablando de que fuimos a 18%, aproximadamente 700,000 hogares, entre 600 y 700,000 hogares que ya cuentan con servicio de Internet en su hogar. No hablamos de tenencia de computadora, porque eso es mucho más alto. Yo puedo tener computadora, una PC en mi hogar y no necesariamente puedo tener una Internet. Hay diferentes estadísticas a nivel mundial en cuanto a la tenencia de computadora y de Internet. Por ejemplo, en el 2015 tendremos ya 1.5 mil millones de computadoras en los hogares del mundo. Y en el 2020 tendremos 3.000 millones, la mitad de la población mundial tendrá ya acceso a computadora e Internet en el mundo. Esto me hace hacerme alguna pregunta. ¿Será importante para los negocios las redes sociales? ¿Será importante o no lo es? Por supuesto que lo es. Perfecto, vamos a otra pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mario, entonces podemos afirmar que en tanto el acceso a la tecnología se vaya abaratando, es decir, el costo de las computadoras vaya bajando y también el acceso al Internet, habrá más gente entonces en esto. Le decía yo en el corte, ¿será que en el futuro podemos ver, tal cual se tiene ahora, 2, 3, hasta 4 televisores en una casa? ¿Podemos ver eso después más adelante? Las computadoras y el acceso. Es cosa del pasado, principalmente los hogares de clase media y más, ¿verdad? Clase media, media alta y alta, el tener una sola computadora, aquella computadora que permanecía en un escritorio, era de color blanco y era para uso de todos. Exacto. Eso pues ya no se ve en ese como tipo, una máquina de escribir, algo como así. una máquina de escribir y por cierto, bueno, todo el mundo tiene su propia computadora en estos hogares, o sea, desde su laptop principalmente. Primero porque la versatilidad que hay y la facilidad de movimiento y de ubicación de su computadora. O sea, vemos a padres de familia con su laptop, a hijos con su laptop de universidad, a jovencitos desde 6, 7 años ya con su computadora. Por ejemplo, mi hija tiene 6 años, ya tiene su propia computadora, ve sus sitios de interés, ¿verdad? Hay todo un bloqueo de algunos sitios, sí, claro, ¿verdad? que hago. Sin embargo, pues tiene su propia computadora y así todos, el resto, algunas familias que conocemos, no vemos una computadora en el hogar. En 10 años vemos a casi la mayoría de miembros, a los 4 miembros del hogar urbano principalmente con su computadora, porque es una herramienta más de tipo individual. Es más como mi teléfono, sí, que no puede, claro, ser un celular colectivo, como las llaves de mi carro, que las tengo yo, pero también, exacto, las puede tener otro. Ahora, pero entonces, en tanto vaya creciendo la cantidad de cibernautas, digamos, en términos generales, esto va planteando también los desafíos en términos de estrategia de marketing, de comercialización, de posicionamiento. Me decía los partidos políticos, por ejemplo, cómo están pensando ya y perfilando, cómo ven Facebook. Sí, básicamente los partidos políticos en alguna medida están retomando, digo en alguna medida porque hay algunos partidos políticos, dependiendo de quién estemos hablando, que le da más importancia a las redes sociales. Y no, lo natural es que los partidos con menores cantidades presupuestarias para hacer política le dieran mayor relevancia a un medio tan barato como son las redes sociales, pero vemos lo contrario. Vemos a un FMLN y vemos un Arena sumamente agresivo con el tema de las redes sociales y vemos al resto de partidos con algunas acciones débiles y en alguna medida con algún seguimiento pobre sobre las comunidades que están construyendo. Ahora, quienes más deberían de aprovecharlo es quienes menos recursos tienen, porque la internet, las redes sociales pone a una a todas las empresas. Ya no depende de los activos, sino que depende más de la estrategia. Sin embargo, como todo ha venido evolucionando y en alguna medida las aplicaciones se van volviendo más estratégicas y más caras. Ahora, ¿cómo puede saber un medio de comunicación, un partido político, una empresa, la efectividad que va teniendo su producto, su marca, digamos, en el Internet? Las métricas de las redes sociales especialmente tienen diversos derroteros. Uno de los principales es la creación de imagen. Sin embargo, es subjetivo porque no se puede medir aún, ¿verdad? Otra de las métricas es el número de interacciones que se tienen, el número de seguidores o fans. Sin embargo, hay un mito. Entre más seguidores tengo, más efectivo es mi producto en las redes sociales. Y eso solo es un mito, porque de lo que se trata en las redes sociales no es de acumular una cantidad de amigos, sino que es de acumular pocos
con quienes puedo yo interactuar y puedo crear, desarrollar mis productos, etcétera, etcétera. Y no vernos únicamente en Facebook o en Twitter o en LinkedIn, que son las redes principales para nosotros. En el país todavía no está probado la efectividad que puede tener, por ejemplo, para los partidos políticos, para las empresas parece que hay un poco más de investigación, ¿no? Porque entiendo que lo que se mide en esto es las veces que una persona le da un clic. Sí. En el producto o en la marca, en lo que sea. Por ejemplo, los partidos políticos tienen una oportunidad de oro de acercarse a los jóvenes votantes a través de las redes sociales. Muchos no lo hacen, otros partidos sí lo están haciendo. La presencia de las redes sociales es mayoritaria en la población en el votante de izquierda que en el de derecha. Y acá se da una construcción de perfiles en el que el votante de izquierda tiene mayor nivel educativo que el de derecha y se concentra en las clases medias. Entonces, el de derecha está más en las capas bajas y en las capas muy altas. Entonces, cuando comparamos estas dos masas, vemos cómo hay un mayor desempeño de población en redes sociales de izquierda que de derecha. Ahora, la derecha tendrá que hacer algo para poder contrarrestar ese tsunami que se le puede venir y vemos como, por ejemplo, casos de Libia, Irán, que hemos estado comentando en algunos bloques, el Día de la Ira, entre otros, donde las redes sociales castigan y fuerte. De hecho, vamos a la pausa y cuando regresemos hablemos ya del impacto que tiene a nivel global en términos políticos, para las naciones, para los partidos políticos, y vamos a leer algunos comentarios en el Facebook. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, vamos a dar lectura en este momento a algunos comentarios que nos han llegado en el Facebook. Anunciamos del pasado viernes y el día de ayer también, y decíamos en Facebook, las redes sociales se están transformando el mundo y ahora también ayudan a que caigan dictaduras. ¿Usted qué opina? Vamos a ver algunos comentarios. Alexander Antonio Martínez Ortiz dice, en este medio se manejan demasiados pensamientos, la voz del mundo entero te dice lo que siente y te das cuenta instantáneamente. Hoy habla el mundo y lo escuchan. Hace 20 años solo los periodistas más destacados podían plasmar sus puntos de vista y ahora yo también opino sin estar en la prensa gráfica en estudio, dice. Emilio Martínez Ábrego, este medio de las redes sociales ha ayudado mucho en la libertad de expresión y de pensamiento real. Ya no necesitas ser un periodista ni político de carrera para expresar tu idea o pensamiento. Acá, personas que tienen una línea o tendencia determinada pueden expresarla y ser determinantes en dado momento. Y Víctor Aguilar dice, aunque solo deliberante y no concluyente se puede expresar una opinión, lo importante sería, dice, que esa opinión se tomase en cuenta al ver que es secundada por un grupo determinado de personas. Al final, los políticos de carrera se hacen los sordos y no logran recoger aportes importantes, salvedades que sean para elevarles el ego. Bueno, son comentarios en torno a esto. Mario. Sí, bueno, básicamente hay muchos mitos y realidades en el tema de la interacción con el político. Uno de los mitos es que probablemente no toman en cuenta mi opinión, y una de las realidades que estamos viendo es que sí hay un cambio de paradigmas en torno a la democratización de la voz del pueblo en cuanto al tema de las redes sociales. Vemos, por ejemplo, a un Will Salgado siempre consultando, que les hará caso, pues es otro tema, ¿verdad? Pero lo vemos consultando no cada una, sino que muchas de las acciones que hace,
vemos a otros políticos también tomándolos en cuenta y escuchando sus necesidades. No veo tan pesimista el escenario en que los políticos no van a tomar en cuenta las opiniones, sino que más bien les va a servir de una métrica para ver si van avanzando en torno a las necesidades y deseos de la población o van consiguiendo ese rechazo. Uno de los casos hay varios casos, pero el más sonado y el que probablemente comenzó toda esta era de la política y las redes sociales fue de Barack Obama, en el cual él hizo un uso muy estratégico de las redes sociales. Obama no únicamente desarrolló una interacción con el Facebook o con el Twitter y no solamente ponía a hablar y a contestar, sino que crearon diversas figuras, como por ejemplo las cómics, las historietas donde salía Superman, donde salían otros superhéroes, lo cual humanizaban la figura del candidato y en tanto no fuera una sátira, eso producía un posicionamiento muy importante. En países como Francia y los Estados Unidos, el uso de los cómics en las políticas es elevado y es muy importante y relevante. Nosotros pues tendemos mucho a criticar ese tema o a verlo peyorativamente, más sin embargo es una estrategia muy inteligente. Ahora, entonces, el primer, digamos, impacto que ha habido con las redes sociales ha sido el ejemplo más gráfico a nivel mundial, es el caso de la elección de Barack Obama. Sí. Y ahora, en el caso de las dictaduras, de cómo se está moviendo, por ejemplo, en Egipto, lo que ha ocurrido. Bueno, aquí vemos cómo, por ejemplo, todos nos pudimos dar cuenta de la ola de protestas que se dan en Libia, Bahrein, Yemen y otros regímenes que son en alguna medida, o sí son autoritarios, no me quisiera meter en ese tema, pero vemos cómo el pueblo, los manifestantes fueron convocados a través del Facebook para el Día de la Ira. Ese Día de la Ira que llevó ya a muertos, que llevó ya a unas maneras de protesta fuertes, y también es relevante como, por ejemplo, en países como China, el uso de redes sociales es bien limitado porque tienen temor a la generación de protestas. En resumen, las redes sociales tienen poder y ese poder lo ha generado la colectivización de las opiniones y la inteligencia colectiva que se ha ido gestando a través de las redes sociales. Bueno, tanto poder, pero para fortalecer, por ejemplo, el ejercicio de la democracia, la libertad de expresión. O sea, es correcto. ¿Será que es difícil en adelante ver países tan cerrados? Bueno, el caso de China en este momento, pues, pero ¿será que es imposible que se vaya a tener gobiernos dictatoriales tan cerrados como los que se hacen hasta ahora? Bueno, es importante y es muy interesante ver, por ejemplo, las estrategias de Hugo Chávez en las redes sociales. Este señor ha hecho toda una estructura mediática en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales para hablar y para desvirtuar algunas situaciones que algunos líderes de las redes sociales iban creando en contra de él. Evo Morales, por ejemplo, también ha utilizado el cómics, se han ido metiendo, o sea, no es una situación de ideología, es una situación de necesidad de estar al día. El vernos solamente con una campaña pintando postes, paredes, hablándole a una masa de gentes, es prácticamente una campaña de los 80, si no metemos el tema de redes sociales. Ya es algo de viejito. Bueno, en un momento determinado se dijo que esto de las redes sociales era control social. Quiero que hablemos de eso cuando regresemos, si realmente existe eso o no. Vamos a la pausa. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya.
Bueno, quisiera saber si es que esto de las redes sociales ha derivado en más control social. Le decía Mario, en términos del temor que en algún momento había de que los gobiernos, ciertos sectores, mantuvieran más controlada a la gente, saber qué piensan, qué sienten, cómo se expresan. Pero bueno, por lo que hemos visto hasta ahora en estos países árabes, al contrario, parece que el control lo está teniendo la gente. Sí, de hecho son leyendas urbanas el creer que las redes sociales son un ejercicio de inteligencia de los políticos y todo. Entonces, muchas personas que levantan algunos tipos de leyendas en torno a algo que les afecta, pues lo ven de esa manera. Absolutamente es todo lo contrario. Las redes sociales lo que hacen es que el poder radica en las personas que están allí en ellas. Y eso vemos el ejercicio de las protestas de Libia con este señor Gaddafi, que tiene ya desde 1969 de estar en el poder. Lo hemos visto cómo las personas se han movilizado. En Egipto es otro de los escenarios, y probablemente lo veremos acá en la región, en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, hay una pregunta en el chat. Arnoldo nos escribe desde Sonsonate. Dice, ¿qué hay detrás de las redes sociales y qué sectores pueden aprovechar las vulnerabilidades de estas en cuanto a la privacidad? Bueno, no hay nada detrás de las redes sociales, sino que hay un aparataje y una potencialidad para los negocios sumamente alta. De hecho, las redes sociales están desarrolladas para generar mucho negocio, para generar mucho cambio de ideología también, ¿por qué no decirlo?, en el tema político, y más que todo para culturizar y elevar el andamiaje cognitivo de la población detrás de ella. No hay nada detrás, es una leyenda, es un mito. Pues a Zuckerman, que él, por ejemplo, uno de los es el dueño de Facebook, no creo que un país lo pueda comprar tan fácilmente, ¿verdad? Y otro de los puntos es que es básicamente para negocios, ¿verdad? Para negocios. Al final la política termina siendo un negocio. Ahora, pero todo esto de las redes genera cambios en las estrategias de publicidad. Sí. O sea, ya sea publicidad política, comercial, como sea, pero implica cambios. Le pregunto porque finalmente en esto de las redes la gente participa activamente, es decir, no solo está escuchando, no solo está recibiendo, hay retroalimentación también desde el otro lado. Sí, claro que sí. Por ejemplo, voy a hablar de Facebook porque es la más conocida, ¿no? Porque pudiéramos hablar de muchas, pero Facebook, por ejemplo, tiene 624 millones de fans, personas conectadas. De esos 624 millones hay aproximadamente 80, 90 millones de habla hispana. No necesariamente nuestro target de los latinoamericanos van a estar entre esos 80, 90, pero sí varios miles. Entonces, el no aprovechar Facebook para los negocios sería pues un error craso, un grave error. Pero bajo la premisa que las redes sociales son para socializar, no son para establecer relaciones comerciales. Los negocios vienen después de la socialización, de la generación de confianza con quienes estoy interactuando. Facebook, las redes sociales, Twitter, nos abren las puertas para muchos, nos segmenta el público, construye relaciones, aumenta la visibilidad de marca, aumenta la notoriedad de marca personal. Nos ayuda a conseguir buenísimos posicionamientos en buscadores importantes como Google y nos permite también hacer publicidad segmentada. Claro que sí, los negocios, la publicidad ha ido cambiando. Ahora en redes sociales es más segmentada de lo que puede ser en algunos otros que también están desarrollando. Sin embargo, el alcance de las redes sociales es limitado porque no todos pueden accesar a las redes sociales. Por ejemplo, si tenemos una marca de consumo masivo, muy probablemente la base de la pirámide socioeconómica no esté en las redes sociales, no porque no le guste, sino que porque no le alcanza la plata para tenerlo. Aunque en las escuelas esperaríamos ver ya y de hecho ya hay un buen porcentaje, escuelas online básicamente. Perfecto, hay un tema que me interesa que lo retomemos, y es que usted decía, por ejemplo, que las redes sociales son para socializar, o sea, lo de la venta viene posteriormente. Sí. Quizás nos extendemos un poco más en el próximo segmento y hablamos de ese punto. Ya volvemos.
Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Mario, me explicaba entonces, las redes sociales, justamente la palabra lo dice, son redes sociales para socializar, pero parece que en términos comerciales hay quienes no están entendiendo esto, y ya justo en el corte comercial hablábamos de cómo se abusa en la promoción de ciertos productos o servicios, porque uno puede tener, digamos, dentro de los amigos alguna empresa, pero también las empresas llegan a cometer esos abusos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí. ¿Poca orientación, escasa orientación o no hay ninguna? Sí, básicamente el usuario de negocios cae en unos errores de desconocimiento que le afectan mucho a la imagen. Se llaman spammers. Por ejemplo, uno empieza a recibir una cantidad de información en su muro sobre algunos tipos de empresas, algunos productos que se ofrecen, pero es tan frecuente y es tan molesto que al final uno termina excluyéndolo de la lista de su círculo. Y otro de los errores grandes y graves es que los empresarios crean primero una página personal y le ponen la foto o el logo de su empresa, y ese es un error, ya que hay páginas de negocios. Y Facebook se llama Facebook porque queremos ver la cara de las personas. No queremos ver ni caricaturas, no queremos ver caras de personas, y las páginas de negocios queremos ver logos de empresas. Entonces, esa diferenciación no se hace en el Facebook. Y otro de los elementos importantes es que uno tiene que tener una política de amigos. O sea, si hay alguien que está haciendo eso, simplemente hay que quitarlo. Si hay alguien que hace comentarios ofensivos, hay que desvincularlo. Si hay alguien que, bueno, hay tantas cosas negativas que se pueden hacer en el Facebook, como por ejemplo la creación de perfiles falsos, que lo vamos a ver en esta campaña. Ya vimos, por ejemplo, a una ex vicepresidenta que le dañaron mucho en el Facebook y creo que hicieron hasta llamadas y ciertas estrategias para que la quitaran, y vamos a ver una cantidad de esas cosas. Uno de los principios en el Facebook de negocios es mantener cortas las actualizaciones de estado y publicar en las horas de mayor tráfico de las redes sociales, que son desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El resto son horas de bajo tráfico. Entonces es bien importante que el empresario sepa esto, y otro de los puntos importantes es hacer lo que usted hace, William, contestar rápidamente los comentarios que están haciendo en el momento. Es también sumamente relevante usar el nombre de la persona que se le está contestando, ser agradecido en las redes sociales, gracias, etcétera, es muy importante. Y también es relevante sorprender a los seguidores. Si se le está dando siempre lo mismo, se vuelve como ya pierde el interés, porque necesitamos los consumidores estar siendo bombardeados por algunas nuevas situaciones que llamen nuestra atención, que no necesariamente vayan en esa línea. Ahora, esto de los perfiles falsos, usted decía, se puede volver más en los próximos meses por la campaña electoral. Sí. Pero parece que Internet, justamente el Facebook, lo que da es esa oportunidad de interactuar con la persona directamente, no con anónimos, porque hay personas que no utilizan fotografías, y si usted se mete al perfil de ellos, no tienen ni una sola fotografía, porque evidentemente son anónimos. Incluso el control que uno debe tener, ¿no? Porque hay comentarios
Yo en el Facebook, por ejemplo, personalmente contesto algunas cosas y también me interesa cuando se eleva el nivel del debate entre los seguidores, porque creo yo que cuando es con respeto al otro, a las ideas incluso, esto ayuda mucho en términos democráticos. Sí, de hecho, los perfiles falsos se van a desarrollar mucho con el tema político porque es parte de la campaña política. Ya lo hemos visto en Estados Unidos, en Francia y en otros países como Inglaterra, donde hay una cantidad importante de confusión con el elector, porque eso es lo que desean generar. Ahora también hay políticas que contrarrestan eso y es importante la lealtad de la comunidad para poder hacer llamados hacia la sede en Facebook para que pueda bloquear algunos perfiles. Sin embargo, es algo con lo que se va a tener que vivir, es algo que va a distorsionar la realidad en alguna medida, pero lo más importante de todo es que no hay que entrar en controversia con nadie cuando recibimos algunos tipos de ofensa, etcétera, amenaza. Lo más importante en Facebook es darle delete, quitarlos, y si pues no se puede hacer así, es no entrar en controversia con nadie, aún si es motivado. Eso es relevante. Bueno, hace unos meses tuve una experiencia muy particular en el Facebook y es, por ejemplo, una persona que no utiliza su nombre, sino que pone cualquier nombre de un personaje ya político o lo que sea, pero ya fallecido. Entonces, estuvo posteando comentarios, hasta ahí todo normal, pero en un momento determinado incluso tomó la fotografía de una persona que vive en Estados Unidos y la puso como perfil. Entonces la persona que vive en Estados Unidos, que también está dentro de los amigos de la entrevista en línea, me escribió diciéndome, mire, ahí hay una persona que está usando hasta mi fotografía. Él entiendo que hizo su denuncia por los canales adecuados, pero yo, bueno, inmediatamente, yo creo que por una cuestión de ética, inmediatamente lo sacamos. Sí. O sea, porque ocurre todo eso, ¿no? Sí. Aunque es más difícil porque en el Facebook hay fotografías, hay datos en los que se puede identificar cuando una persona tiene un perfil falso. Sí, es correcto. Básicamente cuando vemos a personas de alguna trayectoria notoria, con buena imagen, expresándose desarticuladamente, se está claro que estamos ante un perfil falso. Y eso pues es algo con lo que es algo con lo que se tiene que vivir. Al señor Samayoa le hicieron una campaña también y no vamos a dejar de ver eso, William. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, creo que es importante hablar un poco de cuáles son las redes sociales que se están utilizando más en el país. Creo que ese dato usted lo tiene por ahí a propósito de la investigación que hicieron el año pasado, Mario. Sí, Facebook es la red que principalmente utilizamos los salvadoreños. Esta red social es preferida principalmente por los jóvenes de 18 a 24 años, pero con una importante cuota de participación de los públicos de 25 a 40 años. O básicamente Facebook es una red que se centra entre los 18 a los 40 años. Twitter es una red más para adultos que para jóvenes. Twitter ha sido utilizada mucho más por los adultos que por los jóvenes, y la ventaja de Twitter sobre Facebook es que es una plataforma, es un microblogging que permite una extensión de la comunicación mucho más fuerte. De hecho, los artistas
como por ejemplo Shakira, etcétera, etcétera, utilizan más Twitter que Facebook porque saben que el alcance es mucho más poderoso y de hecho, como le comentaba William, estamos preparando ya nuestro estudio de Twitter que vamos a desarrollar y que también va a ser dado a conocer pues, a la población salvadoreña. Ahora, pero el Twitter permite más, son frases más cortas, quizás 140 caracteres. De más impacto, más elaboradas, quizás no. Es porque todos preferimos lo simple. O sea, de hecho, en marketing uno de los principios principales es el poder de lo simple. Entre más simple sea el mensaje, más se posiciona en la mente del consumidor. Una de las reglas cuando se actualiza el estado de las redes sociales es que las frases son cortas. Lo más corta posible para que genere mayor impacto. Una frase de 8 líneas no la lee nadie, claro, o muy pocos. Ahora, ¿cuál es en términos de posicionamiento de marcas y todo esto, cuál es la red que tiene más impacto, el Twitter o es Facebook en el país? Es Facebook la que más tiene impacto en el país, seguida de Twitter, luego sigue YouTube, donde posteamos videos, tenemos nuestros propios canales y hay un desplazamiento fuerte de redes como Hi-Fi. Utilizar esa red en el país ya nos convierte en obsoletos, prácticamente viejitos. De hecho, yo no tengo allá nadie que use esa red. Sí, sí. MySpace, que es una red exitosísima en los Estados Unidos, aquí pues prácticamente no existe. Y otra de las redes importantes, que son 4 pilares sobre las cuales se está desarrollando las redes sociales en el país, son Facebook, Twitter, YouTube, que también es una red social, y LinkedIn, desde ese tipo de plataforma. Luego, por otro lado, los blogs que no han perdido protagonismo y pues el tema también de la website, que ya está enlazado con las redes sociales, con el like, etcétera. Ahora, en el caso de YouTube, ¿usted cree que seguirá teniendo vigencia, actualidad el YouTube? Sí. Digo, porque en el caso del Facebook permite subir audios, videos, porque al final usted administra una pequeña página ahí, pues. Hemos estado acostumbrados a YouTube por muchos años. Es una plataforma entretenida, divertida y que nos ha permitido pues llenarnos de algún nivel de conocimiento en cuanto a diferentes tópicos y no va a ser desplazada tan rápidamente por Facebook. De hecho, Facebook ha hecho varios intentos por el tema del correo electrónico con el dominio Facebook para desplazar a Hotmail, sin embargo, o a Google con Gmail. Los equipos están batallando y hay una lucha fuerte en el ciberespacio por el dominio del mismo y no es tan fácil desplazar a estos grandes jugadores del social media. Aunque el correo electrónico de alguna manera ha tenido un pequeño freno con el aparecimiento de Facebook, ¿no? Sí, ha tenido un pequeño freno y podemos llegar al desaparecimiento, como por ejemplo de Windows Live Messenger, que cada día va siendo utilizado por menos personas. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, estamos en el cierre de la entrevista en línea. Mario, me interesa que entonces delineemos en términos de futuro, cuál es el futuro entonces de todo esto de las redes sociales, cómo se ve el país entonces influenciado por esto y cómo se va transformando entonces el país. Una de los futuros, el paso post
Facebook, post Twitter, es entrar ya a comunidades cerradas ya no tan abiertas como las que vemos actualmente, y es algo, como decía en un principio, que ya se está desarrollando. De hecho, los partidos políticos, una de las estrategias de los partidos políticos para no tener esa gran fragmentación que tienen es comprar plataformas de comunidades online cerradas. Son relativamente baratas, considerando que el costo de la inversión es sumamente pequeño, pírrico, a la par de las inversiones que ellos hacen en otros tipos de acciones, campañas. Anda un costo por el 20,000, 30,000, 40,000 dólares tener una plataforma de esas, y darle un soporte no considero que sea alto para un partido político. Por otro lado, el Facebook va, de acuerdo a lo que nosotros vemos, va a ir creciendo aceleradamente en nuestro país. Por ejemplo, estuvimos viendo las estadísticas de Costa Rica, cómo Costa Rica ha crecido, 1.2 millones de cibernautas en Facebook. En el caso de Guatemala, quien es el que va en segundo lugar, tiene 1 millón ya de cibernautas, y en tercer lugar pues nos posicionamos El Salvador con 775,000, por arriba de Honduras, quien tiene una cantidad similar, y por último se encuentra Nicaragua con un crecimiento bastante pobre, aunque de acuerdo al Social Baker y a las métricas de la internet, en las últimas semanas ha tenido un crecimiento importante de 10,000 cibernautas, de 10,000 personas que se han incorporado al Facebook. Probablemente una es alguna campaña que se ha hecho de alguna empresa o también del propio gobierno, el e-government que debe de estar latente en este tipo con este tipo de herramientas. Ahora sí va a seguir creciendo esto más, o sea, no parece que vaya a detenerse en lo inmediato. No. Creer que Facebook, Twitter y todas las otras redes sociales son una moda que va a pasar de moda, valga la redundancia, rápidamente, es un error. Es un error estratégico que va a pasar facturas grandes. Barack Obama ganó en las redes sociales, no ganó con el voto mano a mano. Todo ese aparataje que se logró desarrollar en las redes sociales le hizo pues ganar. Muchas empresas han subido sus ventas, han mejorado de acuerdo a las redes sociales, y ahí entramos en una disyuntiva, porque las redes sociales son para socializar, no para vender, pero es que el punto es, socialicemos, hagámonos cheros y después te vendo y después me compras, porque ya hay un puente de confianza. Bueno, pero entonces para los partidos políticos quizás se va a ir agotando más la estrategia de propaganda del meeting, y quizás para las empresas el perifoneo que se ha tenido en el pasado y todo ese tipo de cosas que era... No, ahí entramos en otro elemento, y es que toda la estructura del político va a seguir tal cual está. Lo que hace es que se le adiciona un elemento estratégico importante, que es el social space, que deben de controlar, que deben de manejar, que es un espacio nuevo para ellos, donde no tienen mucha experiencia, y aquí entramos a una situación que lo que no entiendo lo evado, lo que no entiendo no es bueno para mí. Debo de entenderlo muy bien como para darle relevancia e importancia, y probablemente en alguna medida los políticos por eso le tienen algún tipo de temor. Pero para eso están los que se llaman las figuras que se han creado, como el Community Manager o el Spider. El Spider y el Community Manager son quienes deben de manejar el social space, y la función de ellos no es agarrar más miembros, sino que es la interacción. Bueno, hay políticos que le tienen miedo incluso colocar su foto en la papeleta de votación, porque con solo poner la foto van a correr a muchos votantes, y aparecer en Facebook creo que puede ser una amenaza para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, se nos agotó el tiempo. Mario, le agradezco que haya compartido. Muchas gracias, William. Cuando tenga el próximo informe, a lo mejor conversamos acá en la entrevista. Se lo hacemos llegar con el mayor Bueno, muy gentil. Quiero cerrar recordándoles a ustedes que estamos lanzando la mega red social más grande de un medio de comunicación en el país. Tiene ahí en pantalla que este es un esfuerzo por, decíamos al inicio de la entrevista, escucharles, interactuar, y por estar más cerca de ustedes, que ahora no solo son lectores, sino oyentes y televidentes, con la evolución de las nuevas tecnologías. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les agradecemos su fiel sintonía. Buenos días.